Bien, estimados amigos profesores, reciban el saludo cordial de parte de la UGEL Picota. En esta oportunidad vamos a socializar la resolución viceministerial número 025-2019 del Ministerio de Educación. Habíamos dicho que queda como tarea la segunda parte y en esta oportunidad vamos a dar cumplimiento. Entonces, en esta segunda parte, queridos profesores, respecto a la evaluación, en esta resolución 025 que guía todo este proceso, en esta parte de la norma nos habla de los criterios de evaluación, recordando que en este enfoque de evaluación formativa estamos trabajando con competencias, entonces vamos a evaluar, por supuesto, las competencias. Entonces los criterios de evaluación, según esta norma, nos dice que son los referentes o aspectos centrales de la competencia. Nos señala la norma específicamente que son los estándares, los desempeños y las capacidades. Claro que en este sentido los criterios, por ejemplo, los estándares van a ser, pero cuando estamos hablando o evaluando al finalizar un ciclo, entonces ahí podremos tener como referencia a esos estándares. En cambio, los desempeños y las capacidades estamos hablando de una forma más operativa, desde la sesión de aprendizaje que vamos a ir mirando cómo van logrando los estudiantes esta competencia, y también para calificar al finalizar un bimestre vamos a utilizar las capacidades y con sus descriptores, en este caso los desempeños. Y también la norma nos dice que los desempeños son descripciones específicas que ayudan a identificar si un estudiante está en proceso o ha alcanzado el nivel esperado de la competencia. Bien, continuamos entonces. Aquí en esta presentación nos habla de la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, aquí podemos decir que la información que se recoge y analiza en la evaluación es con los fines de planificar, también de brindar retroalimentación, de acompañar y ofrecer atención diferenciada a los estudiantes. También nos señala aquí para valorar los logros durante y al término de un periodo de aprendizaje. Es la diferencia con la norma anterior, ¿no?, que solamente nos permitía valorar al término. En este caso, en esta evaluación formativa que estamos practicando, también en el proceso, ¿no?, justamente para corregir, para mejorar, hemos dicho, según el video. Bien, ahora en esta presentación, queridos profesores, vamos a mirar sobre las orientaciones para la calificación, ¿no? En este proceso de evaluación, nosotros también al finalizar o durante este proceso vamos a tener que calificar, ¿no?, expresar cuánto han aprendido nuestros estudiantes, cuánto han desarrollado sus competencias. Y para esto, según la 025, en este caso nos señala que vamos a utilizar escalas, ¿no?, literales, en este caso desde la letra C, B, A y D. Aquí quiero detenerme a explicar, por ejemplo, vamos a empezar desde el menor nivel de desarrollo de la competencia, en este caso, el nivel en este caso C, que significa justamente que está en inicio. Acá nos señala cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Entonces, fíjense, aquí en este nivel quiere decir que el estudiante ya avanzó, ya dio algunos pasos, no está en cero, ya avanzó, por eso se ha mostrado un progreso mínimo con respecto al nivel que se esperaba o que hemos programado, no, por ejemplo, para la unidad de aprendizaje o para el bimestre. Luego tenemos un nivel en B, que significa en proceso. Acá cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia. Fíjense, permítanme leer también en este caso el nivel A, en esta escala, que es el nivel esperado, es cuando el estudiante evidencia nivel esperado respecto a la competencia. En este caso yo lo que quiero resaltar es de que siempre estoy resaltando nivel esperado. Aquí cuando avanzó algo sobre el nivel esperado, en el B, cuando está próximo a alcanzar lo que hemos programado en nuestra unidad de aprendizaje, los desempeños y las capacidades que hemos programado, está próximo a alcanzarlo, le falta poco. Y en este caso, en el nivel esperado, es cuando ya el estudiante alcanzó lo que hemos previsto, lo que hemos programado para la unidad, o quizás para la sesión de aprendizaje. Yo me he planteado cierto propósito, entonces lo alcanzó, maneja con solvencia, domina el estudiante, entonces aquí estamos en este caso en el nivel A. Ahora, cuando hablamos de la escala AD, y que en este caso significa destacado, cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado, es decir, cuando ya presenta o muestra algunas habilidades de mayor complejidad, ¿no?, con respecto a lo que yo había esperado como para todos los estudiantes. Fíjense, aquí según la directiva del ministerio nos habla un cuadro
Sin embargo, yo he tratado de leer las demás páginas también para poder organizarlos y presentarlos y ver las diferencias entre una escala y otra. Por ejemplo, aquí nos habla de que en este caso respecto al logro de aprendizaje estamos hablando de un logro inicial en el calificativo C, en el calificativo B estamos hablando de un logro básico y cuando estamos considerando esta escala A, estamos en un logro satisfactorio y también en el AD sería muy satisfactorio. Acá yo he considerado una columna respecto al manejo satisfactorio en las tareas propuestas, porque al estudiante vamos a trabajar con tareas, ¿no es cierto?, en esta implementación del currículo. Acá que cuando estamos en esta escala de calificación C en un estudiante con respecto al manejo satisfactorio de las tareas propuestas por el docente, aquí solo algunas tareas propuestas lo maneja satisfactoriamente, mientras que en el nivel B, en este caso, en esta escala, la mayoría de tareas que se le presenta, él ya puede resolverlos. Incluso cuando está en nivel esperado, todas las tareas que se le plantea lo maneja, ¿no?, muy bien, incluso en el tiempo previsto, ¿no?, porque aquí está, lo puede hacer de repente todas las tareas que uno le da, pero todavía no se demora mucho, no mucho tiempo utiliza, muchos recursos. Sin embargo, aquí lo hace todas las tareas el estudiante y en el tiempo previsto. En comparación al nivel C, que solo algunas tareas, o sea que en el nivel C no es que no sepa hacer nada el alumno, ya está en inicio, dio algunos pasos, ¿no? Por eso decimos que aquí presenta muchas dificultades en el desarrollo de las tareas. Un estudiante que está en inicio presenta muchas dificultades en el desarrollo de las tareas. En cuanto al logro destacado en AD, lógicamente pues que sí maneja satisfactoriamente todas las tareas y también en el tiempo previsto, y además demuestra aprendizajes, ¿no?, que van más allá del nivel esperado, de lo que uno se ha propuesto. En esta columna, para hacer una comparación respecto a las escalas, desde C hasta la letra AD, si requiere o no acompañamiento. Claro, como acá presenta este nivel C muchas dificultades para desarrollar las tareas, por eso en inicio, requiere mayor tiempo de acompañamiento por parte de los docentes. Aquí también podemos decir que justamente yo puedo identificar a un estudiante cuando me levanta la mano para preguntar frecuentemente me pide apoyo, justamente porque presenta muchas dificultades. En comparación a un alumno que esté en la letra B, con ese calificativo, sí, justamente me hace preguntas, requiere mi acompañamiento, pero en menor tiempo, ¿no? Por eso está prácticamente a un paso de lograr ya lo que se ha esperado el nivel A. Por eso acá en el nivel A ya no requiere del acompañamiento. O sea, si yo a un estudiante lo califico al final y sale el bimestre, es porque ese estudiante me desarrolla todas las tareas, combina las capacidades y ya no necesita. Por eso yo le estoy considerando A. Igual manera en la letra E, en el calificativo AD, no necesita el acompañamiento del docente, porque justamente ya está a un nivel más avanzado de lo que yo había esperado. En cuanto a la dificultad para articular y movilizar las capacidades de las competencias, porque eso hemos dicho, ¿no es cierto?, que cuando yo desarrollo una competencia significa movilizar y combinar capacidades. En este caso, aquel alumno que está en C, en este logro C, es porque presenta varias o muchas dificultades para combinar capacidades. Pero fíjense, aquí si un alumno yo le considero su calificativo B, es porque solamente en alguna de las capacidades no puede combinarlas. Por ejemplo, si yo hablo de una competencia que tiene 3 capacidades o 4, quiere decir que alguna, según la 025, solo alguna no puede combinarlo. Por ejemplo, si es de 4 capacidades la competencia, quiere decir que ya 3 capacidades lo puede combinar, pero hay una que no puede todavía. Entonces, en ese caso, yo le voy a considerar calificativo B. Cuando le falta, dice la 025, solo alguna. No cuando le falta 2 o 3 o 4, ¿no?, o la mayoría. Cuando le falta la mayoría de capacidades combinar o articular o movilizar, está en C. Ya tiene un avance, pero algunas nada más los maneja, los combina. En este caso, en el calificativo B, solamente según la 025 debe faltar combinar una capacidad de esa competencia. En este caso, cuando yo le considero un calificativo A al estudiante, ya no tiene dificultades porque ya maneja con solvencia, ¿no? Sabe combinar y articular todas las capacidades, ¿no?, para resolver una situación determinada, una tarea específica. Y en este caso, cuando yo considero un calificativo AD a un estudiante, por supuesto, como ya está en un nivel avanzado, no necesita, no tiene dificultades para poder articular, para poder combinar las capacidades de una competencia.
esta oportunidad aquí vamos a ver en esta presentación la valoración del nivel de logro de la competencia al término del bimestre, semestre u otro. Nosotros aquí mayormente estamos trabajando por bimestre, entonces, ¿cómo vamos a calificar, cómo vamos a valorar el nivel de logro de las competencias que están en la área que yo estoy desarrollando? En este caso, según esta 025 nos da algunas orientaciones importantes, ¿no? Entonces, fíjense, una de esas orientaciones nos dice que las competencias son aprendizajes complejos. Entonces, si son complejos, nos dice, por lo tanto, requieren de una observación y un registro sistemático, ¿no? O sea, continuamente nosotros tenemos que ir observándolo, ¿no? Y si es posible, haciendo un registro sistemático del progreso del estudiante sobre las evidencias, pero que sean relevantes, con relación a los propósitos de aprendizaje. Entonces, esto nos está dando claramente la idea que no hay que esperar al finalizar del bimestre para poder calificar el avance, ¿no?, de este estudiante. Aquí nos dice claramente, justamente porque las competencias son aprendizajes complejos, requieren justamente de esta evaluación progresiva. Aquí también nos da otra idea la 025, nos dice que en este caso implica valorar todas las evidencias relevantes generadas por los estudiantes que fueron planificadas para este periodo. Entonces, si yo quiero valorar, en este caso, al finalizar un bimestre, tengo que mirar o valorar todas esas evidencias, ¿no?, que se han planificado para este periodo, pero que sean relevantes para poder yo justamente otorgarle un calificativo de cuánto está avanzando. Para valorar el nivel de logro de la competencia al finalizar un bimestre, debemos tener en cuenta lo siguiente. Según esta norma nos dice que primero debemos analizar la naturaleza de la competencia que se evalúa. Claro, es que yo tengo que saber qué es lo que voy a evaluar, de qué se trata, ¿no? Incluso nos dice acá, también debemos conocer el nivel de aprendizaje del estudiante, ¿no?, antes de, o sea, al inicio del proceso. O sea, un diagnóstico, ¿dónde está el estudiante, ¿no?, para poder hacer la valoración? Y el nivel esperado. Entre esos dos polos vamos a poder hacer una comparación, saber dónde estuvo y cuál es el nivel que estamos esperando. También nos dice acá tener en cuenta que hay que emplear instrumentos para analizar y valorar las evidencias. En este caso, según la 025 nos sugiere que, digamos, hay varios instrumentos, ¿no?, lista de cotejo, entre otras cosas, pero la rúbrica sería el instrumento más adecuado para valorar el nivel de desarrollo de las competencias. También nos dice que debemos analizar, reflexionar e interpretar de manera comprensiva la información que proviene de las evidencias generadas por el estudiante, considerando los criterios de evaluación previstos, los mismos que fueron comunicados oportunamente al estudiante. Eso es importantísimo, ¿no?, que antes de todo proceso debemos comunicarle al estudiante cuáles son los criterios, qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a evaluar en el tiempo, qué es lo que él tiene que hacer, qué él tiene que mostrar para poder tener, digamos, al final una valoración justamente adecuada de acuerdo a los objetivos que él se ha propuesto. En esta presentación vamos a continuar las recomendaciones que da la 025, ¿no?, para poder nosotros valorar y calificar al final del bimestre. Acá en esta cuarta recomendación nos dice que en todos los niveles, ¿no?, o sea, inicial, primaria, secundaria, y modalidades de la educación básica, el nivel de logro del bimestre, trimestre o semestre, como se haya considerado, en este caso dice es el estado de desarrollo de la competencia al finalizar este periodo. O sea, si yo estoy hablando del primer bimestre, tengo que valorar o tener en cuenta que voy a evaluar que tengo que expresar el nivel de desarrollo del avance de la competencia hasta el primer bimestre, sin dejar de considerar el avance a lo largo de todo el proceso que se ha venido dando, por lo que se obtiene analizando las evidencias de manera integral, justa y responsable. Nos señala aquí que no se obtiene por promedio, ¿no? Eso está claro. En esta escala literal, nosotros no debemos sacar ningún promedio, sino valorar el avance que ha tenido el estudiante durante todo el proceso, en este caso durante todo el bimestre. También esta última recomendación que nos da aquí es, durante el proceso de valoración, el docente debe considerar el progreso del estudiante a lo largo del periodo, las prioridades establecidas en los propósitos de aprendizaje, las condiciones y características de los estudiantes, incluso de la modalidad, entre otros. Ahora vemos aquí la valoración del nivel de logro de la competencia al término del grado. Bueno, en esta norma nos dice que el nivel de logro de la competencia al término del grado es el calificativo anual de la competencia
que se obtiene considerando el calificativo obtenido en el último bimestre o trimestre sin considerar de analizar el progreso de la competencia según los propósitos establecidos. Y también nos dice que no se obtiene por promedio. Lo que nos quiere decir aquí principalmente es de que debemos como primera fuente considerar, digamos, la última calificación del bimestre en este caso, o trimestre, pero no solamente queda ahí la norma, sino que nos dice también que debemos tener en cuenta, en este caso, el progreso de la competencia, ¿no? Ahora aquí vamos a ver la determinación del calificativo de un área curricular al término del año lectivo. En este caso, el calificativo anual del área nos señala aquí que no es un promedio de las competencias. O sea, en todo aspecto de la evaluación no vamos a utilizar los promedios. Es una conclusión que resulta del análisis global de dichos niveles de logros. ¿De qué? De esas competencias que son asociadas, porque en la anterior hemos visto que en este caso por cada competencia tenemos que obtener un calificativo anual. Entonces, si el área que yo estoy desarrollando tiene 3 competencias o 4 competencias, ahí tengo que hacer una conclusión de todas esas competencias que han sido asociadas según la norma, solo para tener, digamos, ¿qué les digo?, compatibilidad de repente con otros países, según nos dice la norma, ¿no? Simplemente se han asociado las competencias en áreas. Y por eso que no se puede promediar, sino va a sacar una conclusión. Entonces aquí nos da una recomendación que el docente debe considerar el progreso del estudiante a lo largo del periodo lectivo, las prioridades que se han establecido en los propósitos de aprendizaje, incluso las condiciones y características de los estudiantes en la modalidad, ¿no? Que puede ser EBR, EVE, EVA, entre otros. Y aquí una recomendación también para este proceso, para el calificativo final de área, lo que nos dice es importante que se guarde coherencia entre el calificativo final de las competencias y el calificativo que resume el nivel alcanzado del área. Como decíamos, por ejemplo, el nivel de logro del área no puede ser mayor al máximo nivel de logro obtenido en las competencias. Es decir, si en las competencias, en las 3 competencias que tiene un área determinada que estoy desarrollando con los estudiantes, si por ejemplo tienen calificativos finales de B, 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 no puede ser que el calificativo yo le considere como A, o sea, no puede ser superior, ¿no? Aquí otra recomendación, cuando todas las competencias involucradas tienen un nivel de logro en inicio, o sea, están bajas, no podrá obtenerse un nivel de logro distinto. Claro, si en el área que yo estoy trabajando, o que he trabajado con mis estudiantes, de todas las 3 competencias, ¿no?, que tienen esta área, tienen un nivel C, 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 no puede ser que tenga B como promedio final, o A, o AD, es imposible. Porque algunos docentes han visto el criterio abierto, que uno puede tener su criterio, pero aquí nos da unas pautas, ¿no? Como repito, no, o no puede ser que en las 3 competencias de media tengan B, 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 al final yo le considere un nivel superior como A o AD, es lo que nos da un límite, un parámetro. Incluso acá nos dice cuando todos, o la mayoría incluso, miren, cuando la mayoría de las competencias involucradas tienen logro destacado, también al revés, no puede obtenerse un logro distinto. Si de mis 4 competencias en matemática, no hay matemática ni 4 competencias, tenemos AD, AD, AD y AD, yo no puedo que como conclusión final decir que su calificativo final de área es A o es B, no puede tener un logro distinto. Incluso acá nos dice cuando la mayoría, ¿no?, tienen, digamos, este nivel AD, no puede ser que yo como profesor esté calificando con un logro obtenido mucho menor. En esta presentación lo que vamos a ver en este cuadro son las condiciones para determinar la situación de promoción, de permanencia o recuperación pedagógica, ¿no? En este caso, lo que nosotros hemos venido conociendo, ¿cómo sabemos si un estudiante se promueve de un grado al otro inmediato superior? O cuando permanece, quiere decir cuando está repitiendo de grado, así lo hemos conocido anteriormente, ¿no? Cuando él repite, se queda en el mismo grado. O cuando en algunas áreas está desaprobado, entonces, requiere recuperación pedagógica bajo ciertas condiciones. En este cuadro que hemos tratado de organizarlo, también está en la 025, por ejemplo, acá podemos ver, en cuanto a la promoción, que en esta columna, para el nivel inicial
para el ciclo 1 y 2, la promoción de los estudiantes es automática, es decir, todos pasan de grado, incluso nadie entra al programa de recuperación al final de año, ¿no? Y nadie repite, todos pasan. De igual forma, cuando yo voy al nivel primaria, ya en el tercer ciclo, en el caso del primer grado, también nos dice aquí, según esta norma, que la promoción, o sea, pasa de un grado al inmediato superior de una forma automática, también nadie se entra de los estudiantes a recuperación, cualquiera fuera su condición, y nadie repite, ¿no? Todos pasan de grado automáticamente. Aquí sí ya en segundo grado de primaria, tercer y cuarto grado, ¿quiénes son los que se promueven según esta norma? Son aquellos estudiantes que tienen el calificativo A en las dos áreas que es de matemática y comunicación. Y además hay otra condición, que deben tener B en todas las demás áreas o talleres. Pero básicamente entonces acá hay dos condiciones para que pase un niño directamente, sin entrar a recuperación. Es que tenga, por decir mínimamente dos letras A, o sea, una en matemática y otra en comunicación, y B como mínimo en las demás áreas. Como mínimo, porque puede tener AD, A en las otras áreas también, pero estos son los mínimos que nos exige de un estudiante para que pase directamente al siguiente grado y sin entrar al proceso de recuperación al final de año. Pero en este caso, entonces, ¿quiénes son los alumnos que entrarían al programa de recuperación al finalizar el año, ¿no? Según esta norma nos dice, aquellos que tengan B o C en alguna de estas áreas de matemática o comunicación, porque aquí hemos dicho que el requisito principal para pasar directamente es que tengan A en estas dos áreas, matemática y comunicación. Entonces, si en alguna de estas dos áreas no tuviera ese calificativo, entonces, que tuviera B o C, entonces, en esas dos áreas, si tuviera alguno de esos calificativos que no son A, o sea, puede ser B o C, entrarían a recuperación. O también en este caso, que tengan C en otras áreas o talleres. Siempre los que tienen el calificativo C van a entrar a recuperación. Ahora, ¿quiénes permanecen en el grado o repiten ya un estudiante desde segundo grado, incluso hasta sexto grado? Aquellos que obtengan C en dos áreas, en matemática y comunicación. Si un estudiante de primaria obtiene el calificativo C al finalizar el año, entonces repite de grado, en este caso se dice permanece en el grado, ¿no? Otra forma también de que el estudiante pueda permanecer en el grado es de que cuando al finalizar el programa de recuperación no alcanzó las condiciones mínimas, ¿no?, para poder promoverse. Es decir, después de haber tenido el chance de recuperación, será pues en los meses de enero o febrero, no alcanzó estas condiciones para que él pase de grado. En este caso, viendo la promoción al grado superior, podemos ver, por ejemplo, que para el caso de quinto y sexto grado, no solamente se exige que tenga el calificativo A en matemática y comunicación, sino también en dos áreas más, como es ciencia y tecnología y personal social. Entonces, en estos grados de quinto y sexto, también se exige que sí o sí debe tener el estudiante A y B en las demás áreas. Entonces, si un estudiante no tiene A en estas cuatro o en alguna de estas cuatro áreas tiene un calificativo diferente, que puede ser B o C, entonces va a entrar al programa de recuperación, cuando en cualquiera de estas cuatro áreas tiene calificativo B o C. Ahora, ¿cuándo repite un estudiante? También cuando obtiene C en dos áreas, que en este caso específicamente que sean matemática y comunicación. Y después del programa de recuperación también no haber alcanzado estas condiciones mínimas para promoverse de grado. Y en el caso de secundaria, entramos al nivel secundaria en primer año. Aquí nos exige esta norma para que un alumno se promueva al siguiente grado, es decir, a segundo grado de secundaria, debe tener B como mínimo en todas las áreas o talleres. Entonces, un alumno que obtenga mínimamente B en todas, puede ser que en algunas tenga A, puede ser que en algunas tenga AD, pero pasa directamente al grado superior, en este caso a segundo. Ahora, ¿quiénes entrarían al programa de recuperación? Aquellos estudiantes que obtienen el calificativo C solo hasta en tres áreas, o sea, si un alumno saca C en una área, en dos, hasta en tres, todavía entra el programa de recuperación en los meses de enero y febrero, ¿no?, que para eso también la norma ha previsto. ¿Y quiénes son aquellos que repiten? Hay dos formas de los alumnos de primer año y secundaria que pueden repetir. Aquellos que han obtenido, digamos, en diciembre, ya al finalizar el año, el calificativo C en cuatro áreas, ¿no?, incluides el área
que estaba pendiente de desaprobación, quizás del año anterior, que ha venido arrastrando uno. Entonces, si completa 4 áreas con el calificativo C, repite. Y otra forma también que el alumno puede repetir es cuando entra al programa de recuperación y aún se queda con el calificativo C en 2 o más áreas. Eso significa que el estudiante solamente puede quedarse después del programa de recuperación solo con un área desaprobada, ¿no? O sea, solo con un calificativo C.